concepto o un conocimiento claro de lo que realizan en práctica. Siguiente. La conductometría tiene que ser una fase de tratamiento endodóntico. Por eso, una vez que hemos concluido las etapas de apertura, limpieza de la cámara pulpar, localización, que es el acceso cameral, preparación de la entrada a los conductos, el acceso radicular cervical, en el caso de las morales, el cliente va a ofrecer las condiciones para que se inicie el siguiente paso, que es la conductometría. Y una vez que hemos realizado la conductometría, la otra fase, preparación biomecánica del conducto radicular. No biomecánica, preparación biomecánica. Este término implica bastante. Este término se acuñó en el año 52, en la segunda confección de endodoncia en Filadelfia, Estados Unidos, y tiene una razón de ser. Obviamente esta clase no la hago yo, así que ya más o menos les voy diciendo las preguntas que ustedes pueden ir realizando a su profesor o profesora que va a hacer la clase de preparación biomecánica. Voy a hablar sobre conductometría. Después de haber hecho el acceso cameral, en anteriores, aislamiento absoluto, conductometría. Después de haber realizado la apertura cameral, el acceso radicular cervical en morales, viene conductometría. Siguiente. Esto es muy importante. Y con esta frase ustedes deben de dormir y deben de levantarse. El tratamiento endodóntico no es un procedimiento mecánico. Porque cada paso que realizamos dentro del conducto radicular tiene una consecuencia biológica. Si bien es cierto que hemos trabajado en un ente, que es la maqueta, tenemos que pensar que la maqueta, bueno, tuvieron que pensar que la maqueta del paciente. Porque todo lo que se le ha enseñado en la maqueta tienen que aplicarlo en el paciente, tal cual. Pero si han tenido malos hábitos en la maqueta, esos malos hábitos también se pegan y lo van a transferir al paciente. Acuérdense que para la evaluación, tanto del tercer y cuarto segmento, la parte clínica tiene más relevancia, tiene un peso del 70%. Con eso no solamente les quiero decir que procuren, si han tenido malos hábitos, cambiarlos. Va a haber bastante exigencia en la parte clínica. Tiene el 70% sobre el 30% que vendría a ser la evaluación teórica. Y también, ¿tienen todos el sílabo? ¿Tienen el sílabo? ¿Les han entregado? ¿Sí? Tienen que leer la parte de evaluación. Para aprobar el curso tienen que aprobar la parte teórica y tienen que aprobar la parte clínica, necesariamente. Y el récord es bajo, a diferencia del año pasado. Es una molar superior al inferior y 2 monorradiculares. Tienen tiempo suficiente para que lo hagan de la manera más correcta y con conocimiento. Recordando que todo tratamiento endodóntico no es un procedimiento mecánico. Nos hemos entrenado la maqueta así, pero también tenemos que ver la otra parte, la parte biológica. Y mucho de eso se habla en lo que es preparación biomecánica, en conductometría. ¿Siguiente? Este libro para ustedes de repente es bastante familiar. Estas imágenes nos han dado del libro de Goldberg. Y vamos a tener que recordar necesariamente lo que es la cavidad pulpar. Para hablar después de conductometría. ¿Qué viene a ser la cavidad pulpar? ¿Por quién están conformados? Por la cámara y el conducto radicular. Ya sea de una monoradicular, una birradicular o una multiradicular. A diferencia de una birradicular o una multiradicular, miren, aquí la cámara pulpar
se continúa con el conducto, ¿cierto? Cámara y conducto es cavidad pulpar. En esta premolar birradicular o en una molar, esta cámara pulpar tiene partes, como son los cuernos pulpares o los divertículos, acá tenemos con los pulpares, las paredes laterales, los orificios de ingreso, como era aquí también, y la diferencia está en esto: hay un piso, y eso tenemos que saberlo reconocer cuando estemos tratando esas detalles. Y la cavidad pulpar es el espacio en el interior del diente ocupado por la pulpa dental y revestida en casi toda su extensión por dentina, excepto junto al foramen apical. ¿Qué quiere decir eso? Que este conducto radicular, si lo vemos desde un punto de vista histológico, hacemos un corte, está formado por dos tejidos: la dentina y a partir de aquí el cemento. Y el cemento es periodonto. Siguiente. ¿Qué viene a ser el conducto radicular? Está constituido por dos conos unidos por sus vértices. Uno largo, que es el conducto radicular dentinario, vean, y otro más corto, formado por el cemento, que no solamente está en esta área, sino que está cubriendo toda la parte externa de la porción radicular. Y aquí en esta imagen estamos viendo lo que viene a ser el CDC, la parte terminal del conducto radicular, que es el foramen o diámetro mayor. La parte terminal, el extremo más distal de la raíz, viene a ser el vértice radicular o el ápice. El conducto radicular cementario y el conducto radicular dentinario. ¿Está claro esta parte? ¿Sí? ¿Se está comprendiendo? Conducto radicular dentinario, conducto radicular cementario. Eso es la parte constitutiva del conducto radicular. El conducto radicular empieza en el orificio de ingreso, ¿no? Si es en una molar a nivel del piso, y termina en el foramen, a nivel del diámetro mayor. Ahora, el foramen no necesariamente termina aquí, ¿eh? No necesariamente. Siguiente. El límite CDC. ¿Qué viene a ser la unión CDC o límite CDC? Cemento, dentina, conducto. Cemento, dentina, conducto. Es un hito histológico. ¿Qué significa? Que eso solamente yo lo puedo visualizar a través de un corte y llevarlo al microscopio. No se puede visualizar en la radiografía. Siguiente. Es la zona de unión entre el conducto dentinario y el conducto cementario. Esa unión viene a ser el índice de CDC. Y repito, es un hito histológico. Mientras que el conducto radicular dentinario se va estrechando hacia apical, llega a este límite, ¿y qué sucede? Se empieza a abrir ligeramente. Vendría a ser el conducto cementario. Y aquí vendría a ser el diámetro mayor, que lo van a encontrar en algunos libros, y esta parte sería el diámetro menor aquí y el diámetro mayor. Así es sencillo. Siguiente. El ápice radicular, siguiente, comprende los 2 o 3 milímetros finales de la raíz dental. Y su punto extremo es el vértice. Esto hay que diferenciar. Esta porción, ¿no?, viene a ser el ápice. Y la parte más distal, el vértice. ¿Y qué vendría a ser la constricción? También han escuchado ustedes hablar de la constricción, ¿cierto? ¿Qué viene a ser la constricción?
¿Quién me dice? No, el CDC ya me dijeron. ¿Qué es la construcción? Vamos a darle una oportunidad. Dale acá. Bueno, sí, claro, a todos. ¿Qué es la constricción apical? Para el país. La constricción. Es el límite, ¿no? Del conducto radicular dentinario y el conducto radicular secundario. Ese es el CDC. ¿No? Constricción. Pero suficiente. Con lo que has contestado no es bastante serio. No valió la pena pensarlo. La constricción, para que no se olvide, es la zona más estrecha del conducto radicular retinario y es un hito anatómico. Zona más estrecha del conducto radicular retinario. A ustedes se preguntarán, ¿no? Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Porque si lo vemos histológicamente, no siempre se va a visualizar en los cortes de esta manera. En algunos casos, y con eso no los quiero confundir, el CDC, teóricamente el CDC debería de coincidir con la constricción, ¿cierto? Por la definición. Pero no siempre es así. No siempre están en una línea pareja. No vamos a andar más en ese tema porque no los quiero confundir, pero no necesariamente la constricción coincide con el CDC. Lo que sí tienen de saber es que la constricción es la zona más estrecha del conducto radicular retinario. Y es un hito anatómico, por tanto yo lo puedo percibir a través de la sensación táctil. Cuando tengo más entrenamiento y estoy colocando un instrumento endodóntico, debo de percibir esa zona estrecha. Siguiente. El foramen apical. Circunferencia, ¿vean? O borde redondeado que separa la terminación del conducto radicular de la superficie externa de la raíz. En otras palabras, es la terminación del conducto radicular cementario. Puede haber un foramen, puede haber dos forámenes, pueden haber múltiples forámenes. Pero es muy importante, y no necesariamente el foramen está coincidiendo con el vértice. ¿Ustedes hicieron ya su práctica de diente y mano? ¿Hicieron eso? Y cuando hicieron su apertura cameral, su acceso radicular cervical, hicieron cateterismo y antes de hacer conductometría, ¿ustedes lograron permeabilizar posiblemente y de manera intencional hicieron que ese instrumento saliera sobre el foramen? ¿Hicieron eso? ¿No han hecho? Esa práctica era para que ustedes determinen la ubicación del foramen de esa raíz que estaban estudiando. Y si ese foramen, ¿dónde estaba situado? Realmente aquí, realmente por acá, a un lado, en el mismo lado del eje dentario. Si no lo hicieron, se perdieron de esa parte. Traigan otra pieza dentaria, un incisivo, por ejemplo, más fácil, hagan su apertura y traten de permeabilizar, traten de comprobar si coincide o no coincide, si lo que digo es cierto o no es cierto. Hay tantas variaciones anatómicas que se dan en el paciente que ustedes tienen que realizarlo. Y de ahí viene el tema de conductometría. Es muy importante que ustedes manejen y sepan la ubicación de este foramen. ¿Por qué? Porque radiográficamente no lo vamos, ese CDC radiográficamente no lo vamos a visualizar. Esa constricción ustedes todavía no tienen el entrenamiento como para poder percibirlo. Y entonces mi conductometría, ¿dónde debe de terminar? Teóricamente en el CDC, anatómicamente en la constricción.
Y esa constricción, ese CDC, ¿qué tanto dista del vértice? ¿A cuánto le dijeron que tenían que terminar en maqueta? A 1 milímetro del ápice, ¿cierto? Eso fue por razones de práctica. La siguiente. Esto es del libro de Christopher Stock, del Atlas de Anatomía, de Atlas de Endodontia de Christopher Stock, también está en la biblioteca. Y una parte donde relaciona este autor el ápice radicular, el foramen y la constricción. Vean, esto vendría a ser el ápice, ¿cierto? O el vértice. Esta parte de acá, el foramen. Y la constricción, por lo que yo les acabo de decir, la zona más estrecha. Que puede coincidir con el CDC, puede coincidir. Y vean, para este autor, desde este borde hacia el ápice hay 3 milímetros en promedio. Otros autores dicen 2 milímetros, 1.5. ¿Cuál es lo real? Ahora vamos a hablar de eso. Siguiente. Los principios biológicos y mecánicos de la preparación radicular, ya me estoy adelantando a la siguiente clase que yo no lo voy a evitar, deben basarse sobre 2 criterios dimensionales. Pero es muy importante que lo mencione para que ustedes puedan comprender de qué se trata. Esos principios biológicos y mecánicos se los tienen que decir los profesores. Ahí tienen una pregunta para que ustedes puedan hacerla. Siguiente. Estamos hablando de 2 criterios, el criterio vertical y el criterio horizontal. ¿De qué trata cada uno de ellos? El criterio vertical, para que lo entienda mejor con esta pregunta: ¿hacia dónde vamos a llegar con nuestra conductometría? O sea, ¿hasta dónde voy a llegar en mi dimensión vertical para hacer una odontología científica? ¿Dónde debe de terminar mi conductometría? ¿A 1 milímetro? ¿A nivel del foramen? ¿A medio milímetro? ¿Dónde? ¿A 2? ¿A 3 milímetros? Y una vez que he determinado conductometría, tengo que emplear el criterio horizontal. ¿Cuánto voy a ampliar el conducto a partir de aquí? O sea, en este caso, a partir de la lipa apical inicial, para no entrar en errores de procedimiento. ¿Cuánto más debo de ampliar el conducto? Es otra pregunta que ustedes tienen que hacer, sus profesores. Están en un incisivo central. ¿Cuánto deben de ampliar a partir de conductometría, a partir del criterio vertical? Están en una raíz palatina, una molar superior. Están en conductometría. Y de ahí, ¿cuánto más deben de ampliar? ¿Dónde está la evidencia científica de ello? Ahora, ambos criterios son controversiales. Se ha escrito bastante, se ha estudiado bastante, pero son controversiales, porque no hay alguien que me diga definitivamente tienes que estar a medio milímetro, tienes que estar a 1 milímetro, o aquí alguien que me diga tienes que instrumentar 3 números, 4 números, 5 números a partir de la lipa apical inicial, porque la pregunta sería ¿por qué? Yo voy a desarrollar el criterio vertical hoy día y lo voy a fundamentar. Este estaría para otro profesor. Siguiente. Criterio vertical. Y cada vez que se habla de conductometría, necesariamente tenemos que mencionar a Yuri Butler. Él en el año 55 hace un trabajo de investigación muy interesante y a partir de esa investigación es que nacen valores de la ubicación de distancias del CDC hacia el foramen o hacia el ápice. Hace un trabajo con microscopías sobre ápices radiculares. Siguiente. En ese trabajo de investigación del año 55, inclusive está en su libro, publicado en las revistas científicas, mencionado en muchos libros de endodoncia, que establece lo siguiente, o concluye lo siguiente, que de toda su muestra,
y encuentra que el 3% de los conductos radiculares estudiados el foramen termina a nivel del ápice. Solamente el 3%. ¿Qué significa eso? Que el 97% no termina aquí. No está ubicado a ese nivel el foramen. ¿Qué también encuentra? Que en dientes jóvenes, permanentes jóvenes, ya en esta imagen, la formación de cemento, que es continua, está en una línea pareja. Está en una línea pareja. Que a través de los años, este foramen viaja, cambia de posición. Y la razón es por esa aposición continua de cemento. Hay una posición continua de cemento y por tanto la posición del foramen cambia. Y bien, esta distancia, miren esta distancia. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? No siempre el foramen lo van a encontrar como lo están viendo o como lo pretendemos visualizar en la radiografía. En la radiografía nosotros estamos viendo una imagen, en una posición. No estamos visualizando de manera tridimensional. Y tenemos que entender que no siempre el foramen está aquí, sino puede estar hacia lingual, hacia vestibular, hacia mesial o hacia distal, o mirando hacia vestibular o lingual. En este caso, por ejemplo, en el caso de las molares, él encuentra lo siguiente, sobre todo en las mesiovestibulares, que encuentra que los conductos tienen una doble curvatura. Raíz mesiovestibular, por ejemplo, del orificio de ingreso se va dirigiendo hacia mesial, luego la curvatura hacia lingual y luego otra curvatura. Perdón, mesial, distal y puede ser lingual, doble curvatura. Y nosotros estamos viendo la radiografía solamente una curvatura. Siguiente. Y aquí viene, de este estudio, viene la determinación de los valores de la ubicación del CBC. El doctor Cutler, Yuri Cutler, encuentra que en pacientes jóvenes este CDC se encuentra a 0.5 milímetros, no del ápice, del foramen, a 0.5 milímetros del foramen. Pero también tenemos que entender que este foramen se puede decir que está en una línea pareja con el vértice. Pero en adultos, siguiente, como se va formando cemento, hay aposición de cemento, el foramen viaja, ¿estamos? Hay más aposición de foramen y por tanto esta distancia va a ir cambiando y puede ser entre 1 y 1.5 en pacientes mayores. En el estudio que hace Cutler habla de personas mayores a partir de los 50 años, 45-50 años, por esa posición continua de cemento. De este estudio es que nacen estos valores. Ahora, ¿qué tan cierto es este estudio? Pasó como 30 años y todos creían que así era. Año 1988, el doctor Cutler, Yuri Cutler, fallece y ese mismo año en Estados Unidos hay otra convención de endodoncia, viene una delegación japonesa y trae abajo estos estudios. Porque
han llevado ya este curso con el doctor Gabrieli, lo que se llama metodología de investigación. ¿Sí? Tesis, ¿no? ¿Saben por qué? La razón es la siguiente, que es muy importante tener en cuenta a la población. La población con la que trabajó el doctor Cutler fue la población azteca. Y, por ejemplo, la población japonesa no produce cemento. A través de los años, la cantidad de cemento que produce es mínima. Entonces, no va a haber este desplazamiento. Y por tanto, los valores deben de cambiar. Si nosotros hacemos este mismo estudio, tratamos de replicarlo en la población altoandina, de repente encontramos otros valores. En la población africana, otros valores. En la población escandinava, otros valores. Entonces, sigue siendo controversial. ¿Hasta dónde debemos de llegar para hacer una conductometría científica? Al menos es un buen indicador. Sabemos que no debemos de llegar con nuestra instrumentación hasta el parámetro. Eso sí sabemos, eso está bien claro. Y toda instrumentación debe estar dentro del conducto reticular, no más allá. Pero los valores siguen siendo referenciables, siguen teniendo valor referencial, no son valores exactos. Siguiente. Este es otro estudio del doctor Sternberg, del año 56. Y en este estudio del doctor Sternberg, esta fue su tesis doctoral. Se demoró 6 años en realizarla. Yo en menos de un minuto le voy a explicar su estudio. La conclusión. Él demuestra en todo este trabajo de 6 años que el mayor índice de éxitos en endodoncia es cuando la preparación y la obturación se combinan dentro del conducto radicular, o sea, a conductometría. Ni menos ni más, sino a conductometría, para tener éxito. Doctor, se me obliteró un poquito el conducto, ¿no puedo dejar el cono maestro ahí? 1 milímetro menos, es suficiente, un sinónimo de fracaso. Vean 1 milímetro en el microscopio electrónico. ¿Cuánto es? Es bastante. Suficiente. ¿Cuántos túbulos dentinarios hay en 1 milímetro? 65.000. A nivel de cámara, por milímetro cuadrado, existe 65.000 túbulos dentinarios por milímetro. Obviamente va disminuyendo cuando pasa la forma aplicada. Por lo menos 15.000 túbulos dentinarios. ¿Cuánto mide un germen? ¿Cuánto mide el Enterococcus fecalis? Que es el problema de todo endodoncista. Es el germen más estudiado. Siguiente. Otro estudio del Dr. Green. Año 56. Ustedes todavía no habían nacido. Bueno, nadie acá había nacido tampoco. Hace un estudio con estereomicroscopio de los ápices radiculares de 400 piezas dentarias, 400 dientes, incluyendo los del maxilar superior y los maxilar inferior. Llega a la misma conclusión de Sternberg. Mientras la preparación biomecánica, o sea, instrumentos, soluciones irrigadoras, cemento sellador, material de obturación, todos estos materiales e instrumentos estén confinados dentro del área del endodoncista, vamos a tener éxito. El área del endodoncista es el conducto radicular dentinario. Y el conducto radicular segmentario, ¿qué viene a hacer? Y no debemos de tocarla. ¿Por qué? Porque es la zona de reparación, es donde se va a dar el cierre biológico apical. Por eso no debemos de prevenir. Sí, obviamente hay muchos más estudios, pero este no es una conferencia, es una clase vigente. Otro estudio de Samuel Seltzer, Bender, pero no puedo publicar esta película.
¿Ustedes saben quién es Samuel Seltzer? Ni idea tienen. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Vino a Perú, y yo viajé. Él es profesor de la Universidad de Temu, cuando ya falleció. Y él hizo un brillante estudio en humanos. Pero por el tiempo, y que en otra oportunidad, en alguna conferencia quizás lo mencione, es todo un estudio que ha hecho Samuel Seltzer muchos años. Y ellos concluyen que mientras estemos dentro del conducto radicular vamos a tener un mejor éxito de nuestro tratamiento endodóntico. Solamente para que tengan como referencia, Samuel Seltzer fue el único que hizo un estudio en humanos, en reos. Hizo disectomías y los llevó al microscopio. Instrumentó corto, sobreinstrumentó, obturó corto, sobreobturó y resultados histológicos. El único que hizo ese trabajo. Actualmente no se puede aplicar, no se puede hacer. ¿Por qué? Ético. Los derechos humanos. Los sentimientos informados y todo ello. Habló sobre los factores que afectan el éxito en la reparación del suelo de tratamiento radicular. Solamente lo que quiero mencionar es que mientras estemos dentro del conducto radicular, o sea, aconductometría, el éxito se puede decir que en un alto porcentaje está garantizado, ya sea en necro o ya sea en bio. Siguiente. Esta es una fotografía del doctor Cironelli. Vean hasta dónde debe de llegar mi conductometría, hasta dónde yo debo de modelar. Esa es preparación biomecánica. Y hasta dónde debo de limpiar. Debo de procurar que esta zona que vendría a ser el conducto radicular cementario, vean, no tiene una línea pareja, debe estar libre de barro ordinario, libre de Kerner, libre de puntitos. En algunos casos, a veces es necesario, eso lo habla mucho la escuela americana, debemos de pasarnos, limpiar esta zona con una línea muy fina, que no contacte ni deforme las paredes. Eso dice la escuela americana, la escuela brasileña cuestiona bastante eso, ellos hablan de línea de pasaje, etc. En algunos casos, teniendo un buen criterio, nos puede servir. Siguiente. Él es el doctor Putler, no Yuri, su hijo. Sergio Putler, toda una eminencia en la endodoncia mundial. Él fue quien me pasó esas diapositivas. Gracias a él estoy haciendo estas clases hace muchos años. Esas diapositivas, yo lo conocí a él en el año 2001 y tuve la oportunidad de estar con él en la universidad, es en Miami, en la Universidad de Nova, una universidad que está valorizada en ese entonces en $400 millones, toda la facultad. Imagínense, esa parte ni la tenemos. Pero tenemos, ahora ¿qué tenemos en endodoncia? Tenemos muchas cosas que otras universidades no tienen y somos universidad nacional. Por eso, lo que queremos es gracias a ustedes. Yo estoy esperando ya con ansias el proyecto para que las clases se puedan realizar en práctica también. Es el doctor Mendiola, guerrerino, un muy buen profesional, reconocido endodoncista nacional. Él es Martín Vargas, presidente de la Sociedad Peruana de Endodoncia. Yo estaba en ese entonces como director científico de la sociedad. Y Alejandra, la secretaria de la sociedad. Sí, sigamos. Ahora sí podemos definir conductometría. Y esta definición, que tiene valores, también sigue siendo referenciales. Porque la conductometría que vamos a realizar nosotros en el pregrado va a estar basado en una imagen radiográfica, más que todo en una imagen radiográfica. Y es la longitud de trabajo, como bien dijeron a su momento. Es la distancia que va desde el borde incisal, en el caso de los anteriores, borde de referencia si hay una restauración, borde oclusal, en el caso de las molares, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta la constricción apical. Hasta ese hito anatómico, como también puede ser hasta el límite CDC,
el hito histológico, pero no vamos a visualizar, seamos realistas, no vamos a visualizar el CDC en una radiografía. Aquel que me diga, doctor, aquí está el CDC, a ver, ¿qué le invito? Un almuerzo, ¿dónde? En Agüesti. ¿Cuántas invitaciones he hecho? Es decir, de 0.5 a 1.5 minutos más corto, en este caso sería del ápice radiográfico, porque lo que vamos a visualizar es el ápice o el vértice. Puede variar, puede ser 2 milímetros, puede ser 2 milímetros, puede ser 2.5, puede ser 2.5, pero para yo entender mejor esta parte, ustedes han debido de permeabilizar su conducto y el instrumento salga por el foramen y lo vean y lo midan. Acá hay este microscopio con un aumento de 50x. Es la única manera de que ustedes puedan comprender esto. Ahora, con respecto a la conductometría, voy a demostrar que ya no es tan controversial como era hasta con respecto al criterio horizontal. ¿Se puede determinar con exactitud? Se puede determinar con exactitud actualmente. ¿Por qué? Porque hay tecnología. Siguiente. ¿Cómo realizar la conductometría? ¿Cómo realizamos la conductometría? ¿Cómo han realizado ustedes la conductometría? A ver, ¿quién me dice? Pero así en síntesis. Yo un día voy a filmar tampoco. Lo voy a presentar en la clase del próximo año. Siguiente. A través de la radiografía, el método tradicional, ¿no? Colocamos los instrumentos. O sea, ¿cómo es que, ¿en qué consiste el método tradicional? Tengo la pieza dentaria, hago la apertura cameral. Obviamente, actualmente con los conocimientos tengo que hacer mi acceso radicular cervical y luego coloco un instrumento. Pero ¿hasta dónde voy a colocar un instrumento? Y de repente colocas donde sienta resistencia. Tomo la radiografía, me falta un poco, agrego un poquito más, no, mejor un poquito más todavía. Tomo la radiografía y ya me pasé. No, entonces regreso un poco. Eso no es ciencia. Hay métodos, es el método tradicional. ¿Cómo es? Alogímetro, ¿no? Cálculo. Eso no es así. Siguiente. ¿Me estás pirateando, ¿no? No. Puede ser en función a los datos anatómicos. En función a los datos anatómicos. Lo primero que se les pidió a ustedes es que, para entrar a la práctica, que empezaran a leer valores promedio, ¿cierto? De todas las piezas dentarias. Eso es muy importante. Datos anatómicos o longitudes promedio en función a la radiografía. Ahí sí yo puedo hacer ya un cálculo más exacto de conductometría. Sé que la pieza X mide 21 milímetros, entonces puedo colocar un instrumento, no en esa longitud, obviamente, sino un poco menos, y de ahí ir calculando. Pero aquí hay algo importante. Cuando, bueno, eso es con respecto a la longitud promedio. En la siguiente es lo que iba a decir. Siguiente. La sensación táctil. Sensación táctil, ¿no? Es percibir en base a lo anterior, en base a la longitud promedio. Voy percibiendo, voy ingresando el instrumento y voy a tratar de percibir esa zona estrecha, esa constricción. Ahora, no toda zona estrecha es la constricción. Sabemos que el conducto sinuoso tiene, hay interferencias a medida que vamos avanzando hacia la fosa vertical. En el caso de las molares, yo ni bien sienta o perciba algún tipo de resistencia, déjalo ahí y tomar una radiografía. No forzar el instrumento, porque de repente el diámetro es mucho menor, el diámetro del instrumento, el diámetro del conducto es mucho menor, el diámetro del instrumento es mayor, y ese instrumento tiene una punta cortante y un instrumento, estoy girando, estoy forzando y voy a generar un pequeño escalón. Si quiero introducir más, tengo que cambiar el instrumento a un diámetro más delgado. Es por lógica, va a ingresar más. Y siempre el conducto tiene que estar realizando, en el caso de conductos curvos y estrechos, con un quelante.
o siempre tiene que estar el conducto húmedo, tiene que estar siempre con un irrigante. Nunca se instrumenta un conducto seco, nunca. Por eso la irrigación es antes, durante y después de la preparación biomecánica. Ecuaciones matemáticas, la técnica de Bregman, la técnica de Ingle, eso también lo manejan ustedes. Tengo longitud, tengo la longitud promedio, la longitud aproximada, la boncometría en la radiografía inicial. Pero esa radiografía inicial tiene que tener ciertas características. De preferencia no debe estar elongada ni debe estar esforzada. Por eso la recomendación en el caso de pacientes que no tomemos, o sea, la radiografía inicial, la radiografía que ustedes lo van a utilizar como un examen auxiliar para el diagnóstico, tienen que trabajarlo con la técnica paralela, y la mejor manera es con el sistema RING. ¿Han trabajado con el sistema RING? Es lo mejor. Háganlo de esa manera, pueden determinar su longitud promedio, su longitud aproximada, o sea, la ontometría, a esa longitud aproximada, le van a sumar la longitud promedio y lo van a dividir entre 2. A ese resultado le restan 3. Y al nuevo resultado, esa medida lo transfiere a un instrumento. Esa medida va a ser la longitud real del instrumento. Lo colocan en el conducto radicular, ¿no? Toman una radiografía y en esa radiografía, donde está el instrumento colocado, van a medir. ¿Qué miden? Desde un borde de referencia, que puede ser el borde incisal, hasta dónde llega el instrumento en la radiografía. Esa medida sería la longitud aparente del instrumento, ¿cierto? De ese mismo punto hacia la terminación apical sería la longitud aparente del diente. Y ya teníamos 3 valores: aparente del instrumento, aparente del diente y real del instrumento. ¿Yo qué necesito calcular? La longitud real del diente, ¿cierto? Y una vez que calculo mediante esta regla de 3 simple, porque tengo estos 3 valores, calculo la longitud real del diente. A esa longitud real del diente no es conductometría, es la odontometría. A esa medida yo tengo que quitarle medio milímetro, 1 milímetro, 1,5 milímetros. Y nuevamente coloco el instrumento a esa longitud y certifico si efectivamente estoy en conductometría. Siguiente. Otra manera de determinar es con la ayuda de equiporrayos y el RBG, la radiofisiografía. Ya no tienen necesidad de estar midiendo, hacen lo que se puede medir a través de este instrumento, o sea, la odontometría aproximada. Y después hacer todos los cálculos, ya sea de percepción táctil o ya sea de ecuaciones matemáticas, que es la de Bregman, que es la de Ingle, etc. Y con esta tecnología ya no hay necesidad de cuarto oscuro, ya no hay necesidad de químicos, ya no hay necesidad de placas radiográficas. Siguiente. Bueno, este es el sistema Trophy. Miren, todo lo que uno puede hacer con este es el sensor. Este es el tamaño de una placa radiográfica. Va conectado a la computadora. Se emite la radiación, que es en un 90% menor. Inmediatamente aparece en la pantalla. Siguiente. Siguiente. Vamos. Si sale así un poquito que no se visualiza bien, podemos jugar con la computadora. Siguiente. Podemos darle contraste. Siguiente. Otra más. Tiene una lupa para visualizar áreas que queremos mayor precisión, mayor aumento. Sobre todo, por ejemplo, aquí si hay nódulos pulpares, no hay nódulos pulpares. Siguiente. Definir la terminación de la raíz. Siguiente. Hacer mediciones, como dije anteriormente. Siguiente. Puedo ponerlo de cabeza si deseo. Siguiente. De costado. Recuerdo cuál es la posición más de gusto. Puedo aumentar
áreas, ¿no? Y visualizar a mayor detalle. Siguiente. Ahí sí se despiertan, ¿no? Siguiente. Puedo colorear. Siguiente. Marcar áreas. Siguiente. Con esto puedo impresionar un poquito al paciente, ¿no? Siguiente. Y decir que tengo tecnología. Pero eso no me hace más odontólogo, no me hace mejor profesional. Es tecnología. Siguiente. Lo que me hace mejor es lo que tengo acá, conocimiento. Siguiente. Eso es para poder derivar a otro paciente y decir que hay esto, aquello. Siguiente. Eso también para impresionar. Siguiente. Ahora, veamos el localizador apical electrónico. Otra manera de determinar colorimetría. Lo voy a hacer rápidamente porque me tengo que ir. Este es el sistema PROPEX. Y fueron desarrollados para permitir realizar la localización del foramen mediante mediciones electrónicas. El nombre real debería ser localizador foraminal, porque lo que localiza es el foramen, el diámetro mayor. Y si yo ya determino el foramen, puedo disminuir medio milímetro, 1 milímetro, y estoy en conductometría, ¿cierto? Es mucho más exacto. Por esta razón, el criterio vertical es menos controversial que el criterio horizontal. Indica una localización más exacta de la constricción apical en comparación con los análisis radiográficos, es cierto. Pero igual, así nosotros determinemos el foramen, le estemos medio milímetro, 1 milímetro, igual tenemos que certificarlo con una radiografía. Siempre hay que estar seguros. Siguiente. Un poco de historia. En 1916, en ese año hay la primera referencia del uso de un aparato eléctrico para la ubicación del foramen apical, así, ya cerca de 100 años. En el 1942, Suzuki encuentra que la resistencia eléctrica de la membrana periodontal y la mucosa oral eran iguales. Ustedes saben que nosotros somos buenos conductores de la electricidad, ¿cierto? La membrana periodontal, o sea, la membrana que está cubriendo a la pieza dentaria, transmite electricidad. La mucosa oral transmite electricidad. Y eso fue lo que midió Suzuki. Hay una resistencia eléctrica entre las dos membranas y prácticamente son iguales. Por consiguiente, es posible medir la longitud del conducto auricular mediante una resistencia eléctrica. Si yo pongo un dispositivo en la membrana, en la mucosa oral, ¿no? Por decir, el polo negativo. Si yo contacto con un polo positivo, se cierra el circuito y me va a dar una medición, ¿cierto? Entonces, el polo positivo, imagínense que es la membrana periodontal. ¿Y cómo llego yo a la membrana periodontal? A través del foramen. Entonces, voy colocando un instrumento, voy ingresando, contacto con la membrana periodontal y se cierra el circuito. Yo saco el instrumento y sé qué medida tiene, ¿cierto? Es lógico. Algo así era lo que se realizaba en ese entonces. Y en 1972, Tsunara toma esos principios y realiza una serie de experimentos y comprueba la teoría de Suzuki. Y para ello solamente emplea un aparatito que es el osmómetro y mide la resistencia eléctrica. Es prácticamente cerca de los 6.5 ohms. Y a partir de ahí se empiezan a fabricar aparatos con este principio. Siguiente. La primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, quinta generación. Lo que pasa es que estos instrumentos, cuando uno colocaba estos aparatos, cuando uno colocaba un instrumento endodóntico dentro del conducto, el conducto tenía que tener ciertas características. Por ejemplo, que esté seco. Y el conducto difícilmente va a estar seco, a veces hay fluidos, hay sangre. Y eso nos creaba un falso, valores falsos. Hasta que salieron los aparatos de última generación, ya con resistencia eléctrica, impedancia, que hacen más confiables. Tan es así que el porcentaje de confiabilidad de estos productos electrónicos actualmente es del 98 al 99%, casi un 100%. Entonces se puede confiar en estos aparatos, pero de igual manera siempre corroborarlos con una radiografía. Siguiente. Ahí nomás. Miren este aparato de última generación, el PROPEX 2. ¿Cuándo tendremos un equipo de este? ¿Ah? ¿Saben dónde está esta fotografía? Lo tomé acá en Indonesia. Este equipo tenemos nosotros.
Ustedes no sabían. ¿Lo compraron los estudiantes? ¿Lo estamos utilizando? No. ¿Por qué? La razón es bien sencilla. Tenemos un equipo rotatorio, 2 equipos rotatorios, 2 motores rotatorios. ¿Cuántos del 100% están trabajando? El 34%. ¿Por qué? Cuando lleguemos al 50% se debe enseñar a utilizar estos aparatos. Ahora, de manera particular, como sus profesores de repente les muestran a ustedes, ponen bastante empeño el uso de estos equipos. Se puede utilizar in vitro, se puede utilizar en pacientes. Siguiente. El PROPEX 2 es un aparato electrónico para determinar la localización del foramen y la longitud de trabajo. Siguiente. No se recomienda el uso del PROPEX en pacientes portadores de marcapasos u otros aparatos eléctricos implantados. Definitivamente no. Empiezan a... ¿qué? Eso mismo. No se recomienda el uso del PROPEX. Siguiente. Para asegurar que ningún cortocircuito aleje las mediciones, tener especial cuidado con los pacientes que tengan coronas o puentes metálicos. No debe haber contacto con estos aparatos. Hacen que esta zona de acá empiece a oscilar. Los dientes con ápices abiertos darán resultados imprecisos. Tiene que haber necesariamente constricción, si no, no funcionan estos equipos. Siguiente. Vamos a ver para que tengan una idea. Se empieza colocando este enganche en el labio del paciente, va a tener contacto con la membrana de la mucosa bucal. Después se inserta la lima en el conducto a través de este aparatito que va conectado al equipo, y en la medida que vamos ingresando, ¿no?, contactamos con el foramen, el periodonto, y se cierra el circuito. Siguiente. ¿Cómo funciona? Miren, aquí estamos en los dos últimos milímetros, ¿ah? Primero se introduce lentamente la lima en el conducto, estamos introduciendo la lima en el conducto, el cursor de la imagen en el diente, en esta imagen, indica la progresión de la lima dentro del conducto, sobre todo cuando estamos a los 2 milímetros, estamos ya cerca, ¿no? Siguiente. La progresión de la lima hacia el ápice dentro del conducto se muestra en el cursor real. Aquí estamos a 2 milímetros, aquí estamos a 1.5, aquí estamos a 1 milímetro. El PROPEX proporciona información audible de la progresión de la lima mediante sonidos progresivos en forma de bips. Ustedes van escuchando un sonido, porque nosotros estamos con el paciente, estamos trabajando y hay un sonido audible. Entonces eso nos permite saber dónde estamos y voltear y visualizar el aparato. Siguiente, estamos a 1 milímetro, ¿verdad? A 0.9, a 0.5. Y estamos en el foramen 0,0. Cuando se alcanza el foramen, el cursor muestra ápice y emite un tono fuerte. Siguiente. Y si hay un sobrepase, un segmento rojo y una señal de advertir, significa que la lima ha sobrepasado el ápice. Estamos por acá. El cursor en el icono del diente muestra over, o sea, ¿verdad? Siguiente. Como dicen, no, ya fueron. Este es un localizador apical asociado a un motor de instrumentación rotatoria. En un solo equipo, las dos cosas, localizador e instrumento. Este es el X-Smart Dual. Nosotros solamente tenemos el aparatito. Aquí es motor más localizador. La recomendación es que lo tengan ambos por separado. Si se malogra uno, se malogra todo. Es preferible que se malogre uno y no el otro. Siguiente. Bueno, que no se visualiza bien. Debe ser una mano superior, es por el... Miren acaso, esto quería yo llamar la atención. Miren, aquí está el ápice y aquí está la orientación del instrumento de conectividad. Lo van a ver mejor siguiente en la obturación. Lo importante es que ustedes mantengan esta curvatura. Siguiente. Después de que debemos nosotros de instrumentar a la longitud correcta, con odometría y al diámetro correcto.
el equipo para el caso clínico. Si hay tiempo en la siguiente, en el siguiente clase puedo pasar el caso clínico. Pregunta, profesor, ¿qué estás haciendo? No me grabes ahora. Salimos. Es el delegado, ¿no? Voy a contactarme con el delegado, cosa que para ver si la siguiente clase les doy impreso las diapositivas, lo primordial de las 3 clases que he realizado. Yo les agradezco bastante a ustedes por ese esfuerzo que han hecho de venir temprano.